En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros, ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María, vamos a comenzar una segunda parte de los ejercicios espirituales en que vamos a hablar del pecado y sus consecuencias, sus efectos. Dice el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 5, versículo 25. Todo lo han trastornado vuestras culpas, vuestros pecados os han privado de todo bien. Y San Pablo, en la carta a los romanos, por medio de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Una cosa oscurece nuestra existencia, el mal, y eliminarlo fue la urgencia de Jesús. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y esa debe ser también nuestra urgencia, porque llevamos el mal entretejido en nosotros, enraizado firmemente en nosotros. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, el pecado de Judá está escrito con estilo férreo, a punta de diamante se ha grabado en la tabla de su corazón. El mal corrompe nuestro ser en su fundamento, en la misma raíz de su existencia. Tenemos una inclinación afectiva y pulsativa al mal. Esta inclinación que nos es connatural está situada en lo interior de lo más interior del hombre. Pero el origen del mal no está en esa inclinación connatural al mal. El origen del mal está en la voluntad libre. Esto es, en la voluntad no atada, con necesidad fatal a la inclinación instintiva ya al bien, ya al mal. Por eso el mal no se da ni en los animales, ni en las plantas, ni en la materia inclinación física alguna al mal, instinto, tendencia hacia el mal.
La inclinación al mal solo es moral. Y la inclinación moral al mal solo se puede encontrar en los seres espirituales, el ángel y el hombre. Es lo propio de esta escala de nivel superior el ser inteligentes y tendentes, con voluntad libre, para así poder apetecer el hacer el bien del mejor modo y poder ser dueño de sí mismo. Pero la voluntad, esa facultad de tender, de apetecer de los seres espirituales, por ser voluntad infinitamente, por no ser voluntad infinitamente perfecta, sino finita, puede apetecer el mal, o mejor, la cabeza, el yo, la cabeza de la naturaleza del hombre, el yo, y por lo tanto de la voluntad puede, por ser finita, mandar mal, desordenadamente, y la naturaleza, el ser espiritual y su voluntad pueden querer ese mal imperado. San Anselmo de Canterbury, 1033 a 1109, el más grande de los discípulos de San Agustín, y que es llamado el padre de la filosofía escolástica y precursor de los grandes sistemáticos de la Edad Media, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, nos dice que toda realidad es buena de por sí, porque en ella hay orden, orden que puso el Creador, que es el bien ordenado infinito. En toda la creación salida de las manos de Dios hay rectitud. Solo hay una criatura, la racional, que puede romper esa rectitud original y la puede romper a causa de la excelencia de su propio existir. El existir racional es un existir dueño de sí mismo y ejerce ese dominio sobre sí mismo gracias a poseer la excelencia de poder tender, apetecer, querer libremente, con un tender libre, no ciego. El que un acto humano sea bueno o malo, lo es solo por la voluntad humana. Un acto humano nunca es bueno o malo en sí, sino solo por la voluntad humana. Y la voluntad humana puede querer ese mal por como imperárselo así eso que llamamos persona humana. La personalidad es esa cuasi enzima que preside todo el actuar de la naturaleza o ser humano como cabeza, dueño de esa naturaleza ser humano. Por eso se dice en filosofía o ciencia del hombre que el sujeto de atribución, el dueño que actúa es la persona o la personalidad, y que lo que actúa es la naturaleza, o también que en el actuar del hombre el que actúa es la persona y aquello mediante lo que actúa es la naturaleza. ¿Cómo podríamos definir el mal? El mal es la carencia del bien debido, la ausencia del bien debido, y las criaturas, en cuanto salidas de Dios, nunca carecen del bien debido. Por eso el mal no existe de por sí. Lo único y lo primero que existe es el bien, que fue lo que Dios creó, porque Dios, siendo el bien sumo, origen de todo lo creado, esto creado no puede ser sino bueno. Pero ¿quién metió esta carencia del bien debido en nosotros? Esta carencia del bien debido la pone siempre y solo la voluntad libre del ser racional, ya sea hombre, ya sea ángel. Y puede poner esa carencia por ser la facultad o potencial energético de una persona cuyo dueño es
esa enzima que preside llamada persona. Y esa persona es independiente, irreducible, contradicción a todo lo que no sea ella misma. ¿Y por qué el ser racional puede querer poner esa carencia del bien debido? Y responde San Anselmo de Canterbury, pues precisamente porque quiere, porque le da la gana. Y no da otra razón San Anselmo al problema del mal, sino porque quiere. Estamos analizando la naturaleza del mal desde un punto de vista filosófico. Y perdonen que haya sido un poco abstracto en las ideas, porque es la filosofía. ¿Cuál es el origen del mal? Radica en la persona humana. En la persona humana radica en el yo, que es el que toma las decisiones en nosotros. Por eso en este cuadro que les he puesto en la pizarra, vamos a ir explicándoselo en esta tarde. Si ustedes se fijan, el título, el pecado y sus efectos, sus consecuencias. Lo primero, analizar la naturaleza del mal, que es lo que hemos estado intentando ahora, filosóficamente hablando. ¿Cuál es la raíz del mal? ¿Por qué procede el mal en nosotros? No le puedes tú echar la culpa a Dios, porque todo lo que sale de Dios sale con orden, y el mal es la carencia del orden debido. Entonces, esa carencia del bien debido en la criatura, ¿quién la puso? Mi voluntad libre, no Dios. No le eches la culpa a Dios. Algunos intentan, en su atrocidad de intentar justificarse, entonces, Dios, ¿por qué me diste la libertad? Es como si le preguntásemos, imagínense ustedes, que yo monto una empresa de cuchillos y viene una persona que compra un cuchillo y lo utiliza para matar. Y a la hora de ajusticiarlo meten preso al dueño de la empresa de cuchillos. El que ha hecho la empresa de cuchillos se puede usar para el bien o para el mal. Para cortar pan o carne o para matar, asaltar. Si tú lo utilizas para asaltar, robar y matar, tú eres el responsable, pero no el dueño de la empresa de cuchillos. Dios es el dueño y el autor y el creador de la libertad humana. Él la ha hecho, pero no le puedes echar la culpa a Dios de lo que tú hagas con tu libertad. No se la puedes echar. Vamos a fijar ahora nuestra mente en la historia del pecado, en el impenetrable misterio del pecado y sus terribles consecuencias. Las consecuencias del pecado son muerte, dolor, sufrimiento, infierno. La respuesta para descifrar este terrible misterio no viene de la tierra, viene del cielo, y hay que recibirla de la fe y acogerla en la fe. En la historia del pecado podemos encontrar tres momentos: el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y la historia de los pecados personales de los hombres después del pecado de Adán y Eva y nuestros pecados personales, los que nosotros hemos cometido. Vamos a analizar primero la historia del pecado de los ángeles. Dice el Concilio Lateranense IV en Dessinger 428. No todos los ángeles han recibido la perfección sobrenatural para la cual estaban destinados. Algunos de ellos pecaron y fueron condenados para siempre. Y la segunda carta de San Pedro en el capítulo 2, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles rebeldes, antes los arrojó a lo más profundo del abismo del infierno. Y Jesús en San Lucas, en el capítulo 10, versículo 18,
contemplaba yo a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Como caíste del cielo, lucero brillante. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos y seré igual al Altísimo. Este es del profeta Isaías, pero ya ahí contiene la caída del ángel. Y vi un gran dragón, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los astros del cielo. Y se trabó una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles peleaban contra él. La caída de los ángeles consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Los ángeles, superiores al hombre, puros espíritus, no tienen materia, el hombre tiene espíritu y materia, los ángeles no tienen materia, puros espíritus, rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Se dice que los ángeles también fueron sometidos a una prueba, que de esa prueba dependía o sí o no, y al ser seres superiores en el nivel espiritual, ya su opción era para siempre. Encontramos un reflejo de esta rebelión de los ángeles contra Dios en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. ¿Cómo engaña el demonio? ¿Cómo nos engaña el demonio? ¿Cómo nos engaña? Se reviste de ángel, porque no olviden que es un ángel. Es un ángel. Por eso se viste de ángel el demonio y te engaña. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Dios creó al ángel Luzbel y él se hizo a sí mismo diablo. El poder que tiene la libertad de los seres racionales. Por eso tú a ti mismo te puedes hacer diablo. Tú te puedes hacer un diablo. Aunque diablo se utiliza para los seres espirituales, los ángeles. El hombre que se condena, condenado. O réprobo. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No es porque Dios tenga una debilidad en la misericordia para perdonarlos, no, es que fue un acto irrevocable, una opción radical la que tomaron. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, porque no es más que una criatura, el Satanás, poderoso por el hecho de ser un espíritu puro, pero solo criatura, no puede impedir el reino de Dios. Aunque Satanás actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción
cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El demonio no es un igual a Dios, no es un rival de Dios, es una simple criatura inferior a Dios, el ángel. Había santos que decían que más que al diablo se temían a sí mismos, porque el diablo no puede nada contra el poder de Dios. Pero en cambio yo, si me dejo llevar de mi libertad desordenadamente, tengo capacidad y poder para apartarme de Dios libremente, dejarme seducir y engañar por el mundo y el demonio y la carne. Tiene poder todo eso. ¿Qué ocurrió? En el acto del pecado de los ángeles fue, fíjense, un pecado mortal, una infracción plena de un precepto grave de Dios. Cometieron una desobediencia a un Dios creador, un acto de soberbia, un acto formal de rebeldía, de autonomía, de independencia. Y cometieron un solo pecado. Y antes del pecado, los ángeles tenían una perfección y hermosura superior a la del hombre. Toda la humanidad al lado de un ángel es un inmenso basurero, una potencia física. Un solo ángel en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 35, destruyó 185.000 hombres del ejército de Senaquerib. Un solo ángel destruyó 185.000 hombres. Mayor sabiduría, y fueron creados en estado de gracia santificante los ángeles. ¿Y cuál fue el resultado de su caída? De gracia en que se encontraban a odio irreconciliable, del cielo al infierno. Un castigo eterno, sin oportunidades, sin dar tiempo para enmendar la plana. Y por un solo pecado, al primer pecado, y pena terrible. Esto me tiene que hacer meditar, porque si yo, habiendo cometido tantos pecados, todavía no me he tragado el infierno, es que Dios me está dando oportunidad para que yo cambie. Muchas veces tenemos que meditar tanto que yo le fallo al Señor y todavía me sigue aguantando. Y a los ángeles no los aguantó. Al primer pecado de los ángeles, fuera, al infierno. Y yo he cometido tantos ya. Y a mí me da tiempo a la penitencia y a los ángeles no les dio tiempo a la penitencia. ¿Qué habrá visto Dios en mí para que me dé tiempo a enmendar y a corregirme de mi mal obrar? ¿Qué habrá visto Dios en mí? ¿Qué habrá visto Dios en mí? No hay que temer al diablo. Al que tienes que temer es una manera de hablar, porque el mundo, el demonio y la carne son los tres enemigos que tenemos. Pero si yo digo que no, todo está solucionado. Pero si yo condesciendo con el mal, todo perdido en mí, todo perdido en mí. Vamos a ver ahora la historia del pecado de Adán y Eva. Hemos visto el pecado de los ángeles, vamos a ver ahora la historia del pecado de Adán y Eva.
Y para comprender la historia del pecado, vamos al libro del Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y creó Dios al hombre, y el primer hombre salido de las manos de Dios no solamente fue creado bueno, sino que fue constituido en un estado de santidad y justicia original. Mediante la santidad original, el hombre participaba de la vida divina. Era una gracia que mantenía en orden todas las dimensiones de la vida del hombre. Mientras permaneciese en intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. Así te había creado Dios en el paraíso. Así te había hecho Dios, ni morir ni sufrir. Y el demonio te puso una zancadilla. Te puso una zancadilla el demonio. ¿Eh? Justicia original era el estado de perfecta armonía, armonía entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación, y armonía consigo mismo. Había perfecto dominio de sí mismo, de sus facultades espirituales y de las de su cuerpo, las inferiores sometidas a las superiores. Había perfecto dominio, tal como Dios había creado al hombre, la justicia original. Y vio Dios que todo cuanto había hecho había sido bueno. Y Dios le puso una condición al hombre, un único mandato: el sometimiento, que se reconociesen dependientes de Dios, del Creador. Vínculo profundo del hombre con Dios. Y dice el libro del Génesis que desobedecieron, se independizaron. Consecuencia, se rompió el orden, sintieron vergüenza, se ocultaron y Dios se tuvo que ausentar y pasó a ser un extraño. Y todo cambió. Maldita Adán la tierra a causa tuya. Y entró el dolor, y entró el sufrimiento, y entró la muerte, y entró el pecado. Todo cambió. Derrumbe total. Desde este primer pecado, una verdadera plaga de pecado, una reacción en cadena. Ahora que se habla de las bombas atómicas. Porque ustedes dicen, bueno, ¿y cómo puede ser eso que el pecado original se ha propagado a toda la humanidad? Miren la física. Yo desintegro el átomo y produce una reacción en cadena, ¿verdad? Pues eso fue lo que pasó en Adán y Eva. Su ser ordenado a Dios fue desintegrado, podríamos decir, en imagen. Y se ha producido una reacción en cadena y se ha propagado a toda la humanidad el pecado original. Se ha propagado a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque le fueron concedidos a Adán y Eva en forma de depósito la santidad y la justicia original. Ellos se expusieron a perderla, la perdieron, entonces ya no pueden transmitir lo que no tienen. El pecado original es la pérdida de la santidad y la justicia original. Eso es. Es como si tu padre fuese multimillonario y pierde toda su herencia y te transmite a ti nada. Deuda, pura deuda te transmite a ti. El pecado es catástrofe. El pecado original es la catástrofe total del hombre en su origen. Los efectos del pecado original los tenemos descritos en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 14 y 19. Por haber pecado, maldita Adán la tierra a causa tuya. La tierra te dará abrojos y espinas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, y de muerte morirás. Derrumbe total. Es decir, la muerte y el dolor han entrado en la vida del hombre, su causante, el pecado. La rebelión contra Dios, que es pecado, convirtió una creación feliz en una creación desgraciada. La expulsión de Dios por el pecado del hombre trajo la muerte del hombre.
Rebelarse contra Dios es rebelarse contra el orden para vivir el desorden. Es caer de un mundo alegre en un mundo triste. Todo lo del hombre tiene que morir y hasta lo más bello del hombre morirá. El pecado puso al mundo lleno de crueldad, de inquietud, de inseguridad, de maldad, de engaño y de absurdos. Fruto del pecado, la muerte. Y el imperio de la muerte es universal. Donde quiera que entra, siembra muerte. ¿Y tú te crees fuerte? ¿Y tú te crees omnipotente? Eres una mosca. Eso es lo que eres. Es una mosca. Tú te crees fuerte y te crees inteligente. Y a la muerte te va a demostrar lo que eres. Nada. Polvo. Flor que se marchita. Como hierba del campo. Por más omnipotente que te creas y duradero en el tiempo. ¿Cuánto piensas que vas a vivir? Dime. ¿60 años? ¿80? ¿100? ¿Quién te asegura que vas a vivir 100 años? Nadie. Nadie. Y la muerte viene de repente, cuando tú menos lo esperes. Te puede venir a los 18, a los 30, a los 40, a los 60, cuando menos lo esperes. Tu única preocupación debería ser estar preparado para la eternidad. Tu única preocupación. La muerte está metida en todo y con todo va acabando. Es uno de los efectos del pecado. La muerte, entró la muerte en el hombre. Vamos a ver de la historia del pecado en Adán y Eva, cuál es el proceso, aquí les puse, cuál es el proceso de cómo un alma llega a endurecerse en el mal, cuál es el proceso cómo una persona puede llegar a pecar, cuál es el proceso cómo una alma llega a dejarse tentar y ceder a la tentación, cuál es todo ese proceso, aquí lo tienen, vamos a explicárselo. Miren, dice el Génesis, pero la serpiente Satanás, la más astuta de cuantas bestias el campo hiciera llave Dios, dijo a la mujer, ¿con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? El demonio es el mejor filósofo, sepan, y siempre hace lo mismo. Todo comienza por un sugerir. Le empezó sugiriendo a Eva, con que os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso, que de suyo eso no fue lo que le dijo Dios, porque Dios solamente le dijo, no comas del árbol que está en medio del jardín, el árbol del bien y el mal. Pero como lo que le buscaba era ganar terreno y conversación, y Eva cedió en la conversación, entonces claro, Eva, si hubiese rechazado la tentación en el primer momento, no hubiese caído. ¿Saben lo que nos pasa muchas veces? Muchos tenemos vocación de trapecistas. Estamos jugando la cuerda floja. A ver si camino por aquí, porque bueno, es que el límite de como esto no es pecado, siempre estamos diciendo, como esto no es pecado, ya te vas a dar un golpe, ya te vas a caer, ¿Eh? El demonio nunca ataca de frente, nunca. Disimula, insinúa, hace florecer en la conciencia lo pecaminoso mediante los sentidos y la imaginación, pero lo reviste de bondad. Y tú no descubres la maldad que hay ahí detrás, porque te lo dora, te lo pinta. Al sugerir le sigue el pensar. Y respondió a la mujer la serpiente.
Del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que esté en medio del paraíso, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. Y la tentación entra en el campo de la discusión para refutar las razones contrarias. Y empieza el entendimiento a buscar razones contrarias a ese mandato y el mismo demonio os la sugiere. No, no moriréis. Es que sabe Dios que el día que de él comáis os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Yo ya he cedido, empiezo a pensar en mi cabecita, en mi entendimiento, y le doy vueltas a la cosa, pues no será tan malo, tal vez a lo mejor. Al pensar le sigue la inclinación afectiva. La inclinación afectiva, que es la agradabilidad de la cosa. Y vio Eva que el árbol era bueno. Inclinación afectiva, ¿ven? Hasta que el diablo no le tentó, no se puso ya a detenerse, a caer en la cuenta de la bondad y la agradabilidad de aquel árbol. Y vio que el árbol era bueno, agradable a la vista, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. Inclinación afectiva. A la inclinación afectiva sigue la inclinación pulsativa. Este es un paso distinto a este. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Miren, ustedes hace una hora, más o menos, hora y media, han comido. Ahora no tienen apetito. Si yo les presento dentro de 4 o 6 horas comida, tienen apetito. Eso es la inclinación pulsativa. Pero la inclinación a comer todos la tienen. Esa es la inclinación afectiva. Inclinación al comer todos la tenemos. La inclinación pulsativa es lo más inmediato. Tengo aquí este plato de comida, aquí ahora. Inclinación pulsativa. Es un paso más. Es la tendencia concreta y el paso previo al consentimiento. El consentimiento es la decisión tomada en su interior, la voluntad, el juicio ya emitido, lo voy a hacer. Es el mal interior, porque la voluntad ha acatado las razones que le presentaba el entendimiento y ya la voluntad en su corazón dice, quiero. Un ejemplo práctico y concreto. El Padre les ha dicho en los secretos espirituales que no hablen. Y el demonio les empieza a sugerir tonteras de este Padre. ¿Cómo que no se puede hablar? Además, no hay nada malo en hablar. Y entonces tú empiezas la cabecita a pensar, pues es verdad, que de malo tiene hablar. Y además yo que me he venido aquí a encerrarme 2 días en ríos espirituales, mi familia no sabe nada, ¿por qué no puedo hablar? Y empieza una inclinación. A ver cuándo espera el momento para tomar el teléfono celular o un teléfono fijo, a ver si los llamo. Inclinación afectiva. Te encuentras delante de un teléfono y te entran unas ganas de llamar incontenibles. Y dices, voy a esperar que la hermana deje de vigilar y ya verán ustedes cómo lo voy a hacer. Ya está, ya lo has hecho, ya has pecado dentro de ti. Consentimiento interior. ¿Ve? Así nos pasa en varias cosas, muchas cosas. Al consentimiento le sigue la ejecución, que es la obra, la ejecución de lo premeditado. Y Eva tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, que también comió, indujo al mal a Adán. Pero Adán libremente, voluntariamente pecó también, porque sabía que no debía comer, pero desobedeció a Dios. Se dejó seducir, Eva se dejó seducir por la serpiente y Adán por Eva. Ejecución de lo premeditado. Tomó del árbol y comió.
Muchas veces somos sordos, somos sordos. Dios me está dando inspiraciones interiores para que yo no haga el mal. Pero esto es una escalera, esto es una cuesta abajo. Voy cediendo. Y claro, cuando están en mí, en toda su fuerza y energía las pasiones, ¿cómo digo que no a la pasión? Por eso hay que evitar la ocasión, porque quien se mete en la ocasión hace al ladrón. Es como el borracho que dice, Padre, he decidido no beber, no emborracharme. Pero vas a la cantina con tus amigos, mira, lo más probable es que te emborraches. Por más fuerte que tú te creas. ¿Por qué? Porque la inclinación pulsativa ciega el entendimiento. Ciega el entendimiento, lo ciega completamente. La pasión de la ira, por ejemplo, ciega completamente. La lujuria ciega completamente y no se detienen razones. Por eso capaz de abortar, por eso capaz de divorciarme, por eso capaz hoy de perder la pureza como quien se bebe un vaso de agua. Ciega completamente la pasión. A la ejecución, una vez que tú lo has hecho una sola vez, ya quedas con una tendencia de volver a repetirlo, porque como se ha satisfecho el instinto de un modo, tiende a la repetición a satisfacerse del mismo modo. Por eso hay que atajar toda caída desde el principio, si no, de ahí vienen los malos hábitos contraídos de tantos jóvenes que son esclavos del sexo. Están los pobres como marionetas, no tienen voluntad para decir que no. No tienen voluntad para decir que no. Y adquieren una costumbre, porque el hombre, ten en cuenta que es un animal de hábitos y tiende a la satisfacción de sus instintos en lo primero que lo alcanza. Sigue su instinto que se desarrolla en el ejercicio. De ahí la dependencia, frecuentes actos repetitivos. Por eso al drogadicto le cuesta tanto salir de la droga. Y al alcohólico por eso le cuesta tanto salir del alcohol. Y al que se ha metido en el vicio solitario o en el sexo desordenado con hombres o mujeres le cuesta tanto salir porque tiene un mal hábito, una mala costumbre. Se cuenta en la vida de San Juan Bosco, se montó una vez en un carretero que le tenía que llevar de un pueblo a otro. Y vio San Juan Bosco que este hombre blasfemaba. Tenía el mal hábito de la blasfemia. Y cada vez que los caballos tropezaban, echaba una blasfemia. ¡Pah! Y tropezaban los caballos, ¡pah! Otra blasfemia. ¿Y saben lo que hizo San Juan Bosco? Se sentó junto a él, arriba de la carreta, y le dijo, mira, desde que lleguemos aquí hasta el pueblo, si tú no dices blasfemias, te voy a dar 10 monedas. Pero a cada blasfemia que tú vayas diciendo por el camino, te voy descontando una. Y tropezó en los caballos, ¡pah!, soltó una blasfemia. Y el pobre hombre miraba a don Bosco y don Bosco le descontaba una. Siguió tropezando el caballo, ¡pah!, otra blasfemia. Pero se veía que se aguantaba un poquito más, se forzaba un poquito más. Otra moneda menos, le quedaban 8. Total, cuando llegó al pueblo, no sé si le quedaba una moneda. Y don Bosco, como había visto el esfuerzo de aquel hombre en quitar aquel mal hábito, aquella costumbre, le dio las 10 monedas. Le dio las 10 monedas, porque se había estado esforzando en quitar el vicio de la blasfemia, las malas palabras. Y cada uno tiene su vicio, Ustedes examinen y verán que es así. Uno será la blasfemia, otro será el mal genio, otro será la pereza, otro será la gula, otro será la envidia, otro el egoísmo, otro la lujuria. Cada uno tiene su pie de qué cojea. Examínate. La costumbre. Hay que luchar contra los malos hábitos. ¿Y cómo se quitan los malos hábitos? Miren, ten en cuenta lo que dice San Francisco de Sales. Los malos hábitos vienen a paso de caballo y se van a paso de tortuga. Tienes que ser consciente tú de esto, lo primero. Pero se quitan
con el ejercicio de la virtud opuesta. ¿Cómo se vence el vicio de la soberbia? Con actos de humildad. Con actos de humildad. ¿Cómo se quita el vicio de la avaricia? Con actos de generosidad y desprendimiento. ¿Cómo se vence la gula? Con actos de abstinencia y ayuno. Ejercitarse en la virtud opuesta. A la costumbre, esto está inspirado, este proceso de endurecimiento está inspirado en en San Pedro Canicio. Él escribió un catecismo muy famoso en Alemania, que detuvo gran parte de la herejía protestante en Alemania, y ahí él describe cuál es el proceso de cómo un alma llega a endurecerse en el pecado y en el mal. Es muy psicológico, es un proceso psicológico. A la costumbre, una vez que lo hice una vez y lo he hecho muchas veces, hay el peligro de caer en el desánimo, en el desaliento, en la incapacidad para volver a empezar. Padre, yo he intentado tantas veces dejar el mal genio que tengo y yo soy dinamita. Basta que me enciendan un poquito de chispa y ya me sacan de mis casillas. Me desanimo y dejo de intentarlo. Como lo he intentado muchas veces, me desanimo. Padre, yo he intentado ya tantas veces dejar la envidia que tengo y te desanimas, te ves en un callejón sin salida. Aquí hay un peligro, porque el alma que llega aquí tenía que haber cortado acá, pero ya va por acá. Y aquí tiene el peligro o de acabar justificando su pecado, empieza a justificar su pecado diciendo, Dios me ha hecho así. No, tienes un mal hábito que has contraído, no has luchado lo suficiente para quitarlo, entonces no empieces a justificar tu pecado. Y el otro peligro que hay, ¿saben cuál es? El suicidio. Mucha gente que cae en estados depresivos angustiantes, sobre todo en situaciones, yo ahora me refiero a situaciones cuando una persona ha llegado a cometer un pecado grave, el aborto, por ejemplo, matar a alguien, pues eso, por ejemplo, ese pecado se vuelve torturante en el entendimiento y en la conciencia de la persona, y hay el peligro que el del desánimo caiga en el suicidio. Quitando aparte las personas que por causas psíquicas, enfermedades mentales, trastornos mentales sin pecado, que no hayan pecado, pero pues eso por supuesto no puedo decir que han cometido, que ha sido fruto de pecados que hayan tenido, solamente lo sabe Dios, pero hay personas que del desánimo caen en la justificación o, como decía, en el suicidio. Quieren cortar con todo o empiezan a justificar. Estos son los que hacen las famosas marchas gay. Empiezan a justificar su situación y a decir que la Iglesia les cohíbe su libertad, o la mujer que dice yo tengo derecho a abortar, pero ¿cuándo acá el aborto será un derecho? No es ningún derecho, es un pecado, es asesinar, eso es asesinar. Yo tengo derecho a ser feliz, claro, pero no derecho a ser infeliz al otro cónyuge. No te divorcies. Tienes derecho a cumplir tus deberes y tus obligaciones. Y si te casaste para siempre. Y lo juraste ante el altar de Dios. Luego cumple con tu palabra. Tienes derecho a cumplir con tus deberes. No derecho a justificarte y decir, tengo derecho a ser feliz. A ser feliz, pero por el camino y la vía que tenías que cumplir tus deberes. A la justificación del pecado, le llaman primer grado de soberbia, la justificación del pecado, primer grado de soberbia. A la jactancia del pecado le llaman segundo grado de soberbia. ¿Saben lo que es la jactancia? La jactancia es esto, miren, el malo, además de justificar, empieza a presumir de que es malo y se las da de que es malo. Como no puede conseguir fama por bueno,
intenta conseguir fama de malo. Eso es el jactancioso. Esto se ve mucho en estas famosas ahora, estas corrientes feministas y gay que hay hoy en día. Un libertinaje atroz completamente. Levantan bandera de libertinaje más que de libertad. Es el liberalismo y el hedonismo. Jactancia del pecado. Y tercer grado de soberbia o empecinamiento en el mal, que es la defensa del pecado. Esto se llama la obstinación. Esto fue lo que hizo Eva, en gran parte, porque le echó la culpa a Adán. Pero Adán le echó la culpa a Eva. Adán le echó la culpa a Eva, fíjense lo que hacemos. Pero aquí lo que quería decir, más que defensa del pecado, es la obstinación en el pecado. Podríamos poner la defensa en la justificación, empiezo a justificar, pero aquí podríamos poner la palabrita obstinación, empecinamiento en el mal. Sustituir esta palabrita por obstinación, empecinamiento en el mal, encallecimiento. Una persona que no quiere cambiar, que ya no quiere ser bueno. Aquí tienen ustedes el proceso de cómo un alma llega a endurecerse en el mal. Examínense. Tenemos que cortar aquí el pecado, aquí. Después del pecado, vamos a ver cuánto tiempo me queda. Ya se nos fue el tiempo. Qué rápido se pasa el tiempo. San Ignacio de Loyola compuso los secretos espirituales, ¿saben para cuántos días? Para 30. Y yo los tengo que resumir en 2 días. ¿Por qué nos animan ustedes a hacer espirituales de 8 días? Por lo menos. Siempre en el verano solemos tener espirituales de 8 días. A ver si te animas a tener espirituales de 8 días. Después está, pero es lo que vamos a ver en la próxima conferencia, la historia del pecado en los pecados personales que podemos vislumbrar. La historia de los pecados personales. Aunque me quedan unos minutos, voy a empezar y ya luego continuamos. Miren, después del pecado de Adán y Eva, entró una catarata de pecados. El primer pecado que aparece es el pecado de Caín, que mata a su hermano Abel por envidia. Sintió envidia de su hermano Abel porque le iba mejor en lo que producía, a él no le iba tan bien, lo llevó al campo, se arrojó sobre él y lo mató. Pecado en tiempos de Noé. Bebían, comían, como hoy en día. Lo pasaban bien. Botellón. Toda la noche hasta las 7 de la mañana de juergas. Bebían, comían y lo pasaban bien. Uniones ilegítimas. Y Dios decretó, no era el pecado de Noé, sino en tiempos de Noé. Y Dios decretó el diluvio que destruyó la humanidad. Ay, aquí me faltó uno muy importante, el pecado de Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma y Gomorra, que es el pecado que hoy ocurre en muchísimos países. La homosexualidad. Era tal la perversión de Sodoma y Gomorra que Dios decretó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham intercedió ante Dios, Señor, ¿vas a destruir al bueno juntamente con el malo lejos de ti? Si en Sodoma y Gomorra hubiesen 50 hombres buenos, ¿tú lo destruirías? Y Yahvé le dijo a Abraham, yo no los destruiría. Señor, si ya he empezado a hablarte, perdona que te insista. Y si en Sodoma y Gomorra solamente hubiesen 45, ¿tú los destruirías? Y Dios le dijo a Abraham, no los destruiría, por los 45 justos no los destruiría. Son pararrayos de Dios. Si tú
te decidieses a ser un hombre de bien, por ti, Dios bendeciría a tu familia. Eso es lo que está diciendo este texto. Por ti, Dios bendeciría a tu familia, tu pueblo, tu ciudad y tu nación. Por ti, Dios bendeciría. Si tú te decides a ser un hombre de bien, una mujer de bien. Y entonces siguió insistiendo Abraham, y si tan solo hubiesen 40, ¿tú la destruirías? Conocía muy bien Dios a Abraham y sabía que Dios es un Dios exacto. Y por eso iba bajando de 5 en 5 y después empezó a bajar de 10 en 10. Cuando ya vio que el terreno de la misericordia de Dios era esponjoso, empezó a pedir menos. Y si tan solo hubiesen 20, y si tan solo hubiese 10, y Dios siempre le decía a Abraham, Abraham, si tan solo hubiesen 10 hombres buenos y justos en Sodoma y Gomorra, yo no la destruiría. ¿Qué fuerza tiene el hombre justo? Si por un hombre entró el pecado, por la muerte de un solo hombre, Cristo Jesús, entró la vida en el mundo. A ver quién de ustedes sale de aquí, de estos ejercicios espirituales, con el propósito de ser un hombre justo, íntegro y de bien. Porque por ti, ciertamente, Dios va a bendecir a muchos. Dios va a bendecir a muchos por medio de ti. Si tú quisieras, ¿cuánto bien haría Dios en ti? Solo si tú quisieras. Y entonces Dios decidió enviar unos ángeles a Sodoma y Gomorra a ver si habría aquellos justos que Abraham le pedía. Y era tal la corrupción que había que no encontró ni el mínimo que Abraham le puso a Dios. Pues no los encontró. Era tal la corrupción. Y Dios hizo que cayese fuego del cielo que destruyó Sodoma y Gomorra. O sea que cuando tú digas, esos 2000 que murieron en las torres de Nueva York, qué malo Dios, no. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo estaría? ¿No lo sabes? Y esos 500.000 que murieron en las costas del maremoto, en las costas del Asia, el tsunami, qué malo Dios, no. ¿Qué sabes tú lo que habría allí? ¿Qué sabes tú? Nunca te quejes y protestes contra Dios. Dios es más sabio que tú. Dios ciertamente es más sabio que tú. Pero tú a veces quieres ser más sabio que Él y quieres arreglar las cosas a Dios. Los planes y los proyectos a Dios se los quieres cambiar, se los quieres arreglar. Se los quieres cambiar a Dios tú. Nada más, queridos hermanos, les iba a contar una historia, pero se la dejo para la próxima conferencia. Y así se quedan con ganas de escucharla. Ve meditando y ve haciendo un examen de conciencia de tu vida. Tienes que ir haciendo un examen de tu vida y un examen de conciencia. Y que vayas sacando el propósito firme de enderezar tu vida hacia Dios y de luchar contra tus malas inclinaciones y apartar las ocasiones del pecado de tu vida. Con la gracia de Dios podemos. No te abandones a tus solas fuerzas, sino apoyado en la gracia de Dios. Que la Virgen nos ayude, ella que es refugio de pecadores, Madre de misericordia, consuelo de los afligidos. Pídele, María, muestra que eres mi Madre. Llévame a Jesús, Madre. Rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Santo Patriarca José, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz.